ocupa una zona geográfica tan extensa, pues tiene mucho dimorfismo entre uno y otro. Entonces puede variar un poquito la hoja, puede ser el fruto un poco diferente, pero el que se vende comercialmente siempre es microcarpa. ¿Ficus retusa o Ficus microcarpa? ¿Son los Ficus ginseng árboles ideales para empezar bonsái? ¿Hay más variedades aptas para este cultivo? ¿Qué cuidados tenemos que tener en el cultivo de los ficus? José Miguel se ha especializado en esta especie y en su colección cuenta con más de 30 variedades diferentes. En el capítulo de hoy nos va a dar algunos consejos y recomendaciones. Bienvenido a Universo Bonsai Lover, el podcast dedicado al mundo del bonsai, donde podrás escuchar toda la actualidad y todo lo relacionado con este arte en cada capítulo. Soy Manuel Porras y te doy la bienvenida a este Universo Bonsai Lover podcast. Muy buenas, José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, muy bien. Aquí echándole un vistacillo aquí a la colección. Bueno, pues vamos a empezar directamente con la pregunta que siempre os hago. ¿Qué es para ti el bonsai? Hombre, a ver, para mí el bonsai es una vía, como una vía de escape del estrés, el que tenemos todos, supongo, a diario. Y es lo que me permite realmente desconectar y aislarme un poquito y meterme en mi mundo y empezar a crear un poquito las obras de arte que todos más o menos vamos construyendo. ¿Y cómo empezaste tú en este mundillo? Buah, casi que por casualidad, porque resulta que nosotros cultivábamos plantas autóctonas para hacer deforestaciones. Ya tendría yo 15, 16 años, teníamos un grupito para hacer deforestaciones, y entonces uno de mis amigos me comentó, dice, tenía un plantoncito de majuelo y digo, ¿esto para qué lo tienes aquí? En una macetilla muy pequeña. Dice, esto para hacer un bonsai. Y me picó la curiosidad y digo, ¿un bonsai qué? Dice, unos árboles que hacen los japoneses. Yo hasta entonces no tenía ni idea de lo que era un bonsai. Entonces ya la curiosidad empezó a trabajar. A hacerme de buscar libros y demás, que me costó muchísimo trabajo encontrar un libro. Me acuerdo que en el Corte Inglés de Málaga pregunté y nadie conocía nada, lo encargué. Digo, mira, búscame a ver si hay algo de literatura sobre esto. Y ya a partir de ahí, pues, me trajeron un libro de Anne Swinton, que era Manual de Bonsai, y ya ahí ya fue cuando me entró el veneno en la sangre. Y a partir de ahí has seguido explorando este medio. Sí, a partir de ahí ya fueron mi hermana, que también le gustaba bastante los árboles y la naturaleza. Estaba viviendo entonces en Castellón. Y ella, pues mi cuñado, fueron los que realmente me empezaron a llevar a las exposiciones nacionales. Iba con ellos porque también les gustaba. Íbamos, Valencia ha sido la cuna casi del bonsai o del cultivo. Muchísimos viveros dedicados a plantas a especies raras, como decíamos nosotros. Siempre te traían los arces japoneses, que prácticamente no veías por ningún lado. Te traían los pinos densiflora, los pentafilas, total. Ahí ya empezamos a tener más contacto con los árboles. Y a partir de ahí empezaste a especializarte en una especie, ¿o cómo surge tu pasión por los ficus? Sí, mi pasión por los ficus surgió cuando en uno de los viveros, no me acuerdo, en Alboraya, vi un ficus, un microcarpa enorme, enraizado sobre una roca. Y al ver las raíces como abrazaban la piedra, me llamó tanto la atención que ya me quedé ahí hipnotizado por la especie. Y desde entonces pues te has convertido quizás en una de las personas que más controla el tema del cultivo de los ficus, que hablaremos un poquito más adelante del tema del cultivo, porque yo te quiero preguntar directamente, ¿Ficus retusa o Ficus microcarpa? No, son dos especies completamente
completamente diferente. Ficus retusa, bueno, es uno de los endemismos de Borneo. Y la hoja, tanto la hoja como el fruto, el porte del árbol son completamente distintos. Pero lo que nos venden comercialmente o lo que realmente trabajamos en bonsai, porque está el mito ese, ¿no? De es Ficus retusa, es Ficus microcarpa Tiger Bark. Es Ficus microcarpa. Luego tiene diferentes variedades, como es una especie que ocupa una zona geográfica tan extensa, pues tiene mucho dimorfismo entre uno y otro. Entonces puede variar un poquito la hoja, puede ser el fruto un poco diferente, pero el que se vende comercialmente siempre es microcarpa. Entonces estamos equivocados cuando hablamos de retusa y realmente nos estamos refiriendo a Ficus microcarpa, ¿no? Ahí va, exactamente, sí, son dos especies distintas. Porque en la literatura antigua el Ficus microcarpa era llamado Ficus retusa, porque, bueno, había muchos botánicos que lo llamaban Ficus retusa. De hecho, la confusión viene de largo, porque había una ilustración en la que se veía un Ficus microcarpa etiquetado como retusa creciendo en Java. Esto fue a principios del siglo XX. Y desde ahí ya tenemos la confusión entre las dos especies, porque no es una cosa reciente. ¿Pero son especies similares o no tiene nada que ver una con la otra? No tiene nada que ver una con la otra. Solo lo que tiene que ver es la zona de distribución, digamos. Se comparten la isla de Borneo, Malasia y demás. Pero luego no tienen nada que ver uno, ni se hibrida el uno con el otro. Qué curioso, me parece muy curioso porque es verdad que yo de siempre los ficus le llamo Ficus retusa y de hecho le decía Ficus retusa microcarpa. Es decir, he estado dándole una patada al diccionario desde hace ya mucho tiempo, vamos, ¿no? Que lo hemos hecho más de uno, ¿eh? Lo que pasa es que a base de relacionarte con gente también, con más aficionados, gente ya más experta, pues ya te van corrigiendo un poco y lo único que hay que hacer pues es empezar a leer y a mirar artículos y demás, y realmente pues tenían razón. Genial. Y bueno, José Miguel, ¿por qué siendo una especie tan amplia? Porque Ficus, aparte de los Ficus microcarpa, también están la higuera, hay otra serie de árboles comunes que son también Ficus. ¿Por qué siendo una especie tan amplia y tan adaptada a nuestro clima, por qué nos cuesta tanto ponerlo en valor en el mundo del bonsai? Pues yo creo que es por el estereotipo japonés de cultivo. Siempre nos hemos ido a la escuela japonesa, en todos los libros que hemos comprado, prácticamente todos nosotros desde hace años, siempre te ponían el típico arte japonés, el típico pino, la cercoba, y realmente, claro, en Japón, clima continental, pues allí los ficus, pues bueno, hay algunas especies, pero son realmente muy pocas las que hay. Además es la isla más tropical de Japón. Sin embargo, si hubiéramos cogido a lo mejor, que te digo yo, la escuela taiwanesa, la escuela china de Penjing, pues seguro que desde primera hora pues nos hubiéramos decantado más por su cultivo, creo yo. Es decir, que ha sido más un poco cosa del azar, ¿no? De que los japoneses hayan puesto en valor el arte del bonsai y que nosotros nos hayamos fijado más en los bonsai japoneses que en los bonsai de Taiwán, ¿no? Exactamente. Vamos, por lo menos yo, es mi punto de vista personal. Mejor hay alguien que discrepa un poco con mi opinión. Hablando contigo mientras preparábamos el capítulo, me pasaba una lista con un montón de especies: Ficus microcarpa, Ficus bark davy, que luego volveremos a ellas, Salicaria, cordata, concrina, engenera, religiosa, tonguini, y así un montón de ficus. ¿Cuántos ficus tienes y cuáles son los más raros o los más llamativos? Especies diferentes, no ya hechas bonsai, muchas de ellas son plantulitas todavía, a las que le queda todavía un largo camino por recorrer para hacer bonsai, vamos. Bueno, especies tengo alrededor de unas 30, más o menos,
Ujú. Ya digamos que son arbolitos o pequeñas plántulas. Sí. Luego, las más comunes, por ejemplo, que tengo, pues las que todo el mundo tiene, el microcarpa, el tigerbass, el green island, el long island, estas son las más comunes. Luego, pues tengo algunas especies ya un poco más raras, como el Burr Davis, por ejemplo. Luego, bueno, Ingen, Iden, que son de brotación un poco más rojiza, son muy llamativos. Cuando empiezan a salir las hojas nuevas, pues destacan, los ves de lejos y tienen un color realmente muy bonito, vamos. Luego los natalensis, por ejemplo, son ficus que echan muchas raíces aéreas de un color rojizo. También son muy aptos para estilo sobre roca, por el hábito que tienen de crecimiento, su hábito natural, o religiosa por la forma de la hoja. Racemosa también, que echan los higuitos pegados al tronco, a racimo, de ahí le viene el nombre. Y así podríamos seguir hablando de unas cuantas especies más, vamos. ¿Y cuál es la que le tienes más cariño de todas las que tienes tú? Hombre, más cariño, te podría decir que hay uno que en especial que llevo ya un montón de años con él, lo compré muy pequeñito y ya lo tengo aquí bastante bien formado, un Ficus salicaria. Y luego pues tengo por aquí también mi Burr Davis sobre roca, a los que también le tengo mucho cariño porque me he pegado, la verdad, unos cuantos de años ahí intentando formarlo y abrazarlo bien a la roca para que queden bastante naturales, o lo más naturales posible, vamos. Porque los Burr Davy son una especie que no es tan conocida como puede ser, por ejemplo, microcarpa, pero una especie que tiene, quizá por su naturaleza, mucha más aptitud para ser bonsai, ¿no? Por el tamaño de la hoja, por la compacidad y demás, ¿verdad? Sí, exactamente. Tiene muchísimo potencial, vamos. De hecho, un Burr Davy bajo nuestro zoo andaluz puede echarte una hoja milimétrica. Wow. Te hablo de 3-4 milímetros, que parece la orejilla de un ratón, vamos, la hoja, minúscula. Y luego fructifica demasiado, muchísimo, si tienes que estar constantemente quitándole higos para que no se le vaya, para que coja un poco de vigor y ese vigor vaya al crecimiento, no a la fructificación. Vamos, que el árbol tiene todas las de ganar en el mundillo de los ficus. Y poquito a poco se irán conociendo más, ¿verdad? Exactamente, hombre, ya cuando con el tiempo vayan apareciendo más en las exposiciones y demás, pues yo creo que va a ser un árbol al que se le va a dar bastante valor. ¿Todas las especies de ficus se trabajan igual? No, que va. Cada una es como una, yo le digo la familia numerosa. Cada uno tiene su punto. Por ejemplo, hay ficus, por ejemplo, que generan la base muy ancha con el dinotuber, le hace un bulbo abajo que otros no hacen, por ejemplo. Luego los salicaria, por ejemplo, pues tienes que tener mucho cuidado porque las raíces engrosan muchísimo y tienes que dividirla para equilibrar un poco el nevari. Al Burr Davis también le pasa lo mismo. Luego, ¿qué te digo yo? Hay otros, por ejemplo, los Biden, no tienen una brotación continua. Brotan, paran y a lo mejor te hacen 2 o 3 brotaciones al año. A religiosa también le suele pasar lo mismo, por ejemplo. Luego hay otros como el concina, que es una mala hierba, que no para, tiene que estar constantemente podando o pinzando para frenarlo un poco porque tiene muchísimo vigor. Es decir, cada uno tiene su peculiaridad y cada uno tiene su... ¿Y cómo te la apañas? Porque no tiene que ser fácil tener tantos ejemplares y darle a cada uno su trabajo. ¿Es complicado? Hombre, la verdad que sí, que se quiere bastante tiempo. Tienes que estar muy encima de ellos. Y vamos, entre riego, abonado, podas y demás, lo que pasa es que es como todo. Luego hay algunos que los tienen un poquito más dejados y luego pues se tiene que poner encima de ellos, y si tiene alguno al que le ha puesto algún alambrito y se lo está
te está marcando la corteza, pues tienes que estar siempre atento para evitar desastres, vamos. ¿Qué 5 consejos nos podrías dar así a nivel general para tener un buen ficu? Para tener un buen ficu. Sí. Pues, ¿qué te digo yo? Lo primero, pleno sol. Para que el árbol se desarrolle correctamente y la distancia entre nudos sea lo más corta posible. El sol no puede faltar. Luego, obviamente, evitar las heladas. Tienes que tener mucho cuidado en invierno. Yo, de hecho, aquí en mi clima, pues lo tengo que tener en invernadero. Bueno, invernadero frío, pero simplemente evito que son menos 2, menos 3 grados, pues me queme la punta de la hoja, o bueno, incluso hay algunos muy delicados, por ejemplo el concina, que es muy tropical, que ese como te pase más frío de la cuenta, prácticamente tienes que empezar de cero cuando empieza a rebrotar el tronco. Luego, por ejemplo, el sustrato, pues yo uso pomice y acadamar 50%, y la verdad es que me está funcionando bastante bien. La planta drena sin problema y no hay encharcamiento o no hay pudrición de raíces, pues va todo como la seda. Luego el riego, pues tiene que tener un riego, no te puedes pasar con el agua. El riego moderado, sí es verdad que hay algunos que beben bastante más que otros. Hay algunos que como les falte el agua, tienes que esperar incluso a que vuelva a brotar, a regenerarse todo el pan de raíces, pues porque se fríen, vamos. Vaya. Luego la raíz aérea, otro tema que hay que controlar mucho. Una raíz aérea que te sale en la puntita, en el extremo de una rama o cerca del ápice, te puede descompensar la conicidad del árbol, pero en poquísimo tiempo. Se arruina todo el trabajo que llevas haciendo durante muchos años y tienes que empezar casi que de cero otra vez. Claro, porque eso es un error quizá que la gente comete cuando tiene ficus, ¿no? El querer poner raíces aéreas en todas las ramas y al final es lo que tú acabas de comentar, puede llegar a ser un gran problema, ¿verdad? Sí, se puede, vamos. De hecho, a mí más de una vez me ha arruinado algún que otro ejemplar. Porque por la gracia de trenzarle las ramitas alrededor del tronco y llegar hasta la base, y empezar a engordar el ápice de una forma que dices tú, bueno, ¿qué pasa aquí? Claro, te lo tira todo para atrás. Y luego es muy normal también ver a mucha gente que empieza su primer árbol es un ficu. En algunas ocasiones son los ficus mal llamados retusas, ¿no? Los ficus microcarpa, pero en la gran mayoría de las veces son estas famosas patatas, ¿no? Estos ficus ginseng. Sí. ¿Qué se puede hacer con esos materiales? Yo simplemente aconsejo no tenerlo, no comprarlo. Pero bueno, hemos tenido la mala suerte de alguien que nos lo ha regalado. Sí, pues lo pones en una macetita y lo tienes como planta de interior normal, pero no te pegues la trabajera de cultivarlo como bonsái, entre otras cosas, y como el injerto lo hacen normalmente otra especie también de microcarpa, pero ya lo que es el tono de la corteza ya varía. Normalmente la patata, digamos, es más tigerbal, parece, que otro tipo de microcarpa, una corteza un poquito más oscura, y cuando le metes un injerto, yo la verdad que no lo veo muy bien conseguido. Por lo menos la similitud en la corteza, que es básica, sí. Ahí desaparece completamente, vamos. Entonces el consejo que le damos es ponlo en una maceta y déjalo al lado de los geranios, ¿no? Exactamente, sí. No te compliques y no pierdas el tiempo, dedícale el tiempo más a un Tigerbalm o a un Bull Davis o algo que realmente luego te dé más satisfacciones cuando lo veas y no cometamos el error de mucha gente, digamos. Entonces, José Miguel, ¿tú qué especie nos recomiendas para todas aquellas personas que ahora cuando terminen de escuchar este podcast digan, ostras, vamos a empezar a cultivar los ficus, vamos a empezar a trabajar con ficus? ¿Qué especie recomiendas? Bueno, como empieces a hablar, te digo que casi todas, ¿sabes?
Hombre, tú Pero con más de 30 especies seguro que nos puedes decir la que sea, pero... sí, bueno, y las que intento conseguir también porque hay muchísimas especies hasta para bonsai, cada una con sus características, pero hay muchas. Vamos, yo me decanto, hombre, a ver, mi estrella de cultivo hasta hoy es el Burr Davis, está claro. También el Tiger Bar, por ejemplo, Natalensis, todo esto echan las hojas pequeñitas. Por ejemplo, de aquí tengo también un ejemplar de un salicifolia, también que tiene una hoja preciosa, el cordata, también muy bonito, y luego el Ingen, Biden, y por ejemplo otro que me gustaría, vamos, con el que estoy muy contento, que tiene unas características estupendas, con una hoja con un verde brillante, que es preciosa, que vamos, personalmente me gusta mucho, es el racemosa. Este es el que has comentado que hace los ramos en el tronco, ¿no? Los frutos. Sí, ahí va, parece un racimo de uva, lo digo. Y ahora que has comentado lo de los higos, porque al final la higuera es Ficus carica, también es un ficus, y si se dan las condiciones, la higuera es caduco, ¿no? Todo, Exactamente. de los ficus que nos has comentado, de todas estas listas que has dicho, ¿hay alguno más que sea caduco, que se tenga un comportamiento similar al de la higuera? Hombre, yo tengo uno que es el Ficus exasperata. Un ficus de hoja caduca, la hoja raspa como si fuera lija. Anda. Y vamos, la hoja es muy similar a la del almés, que me entiendas. Así lanceolada, una forma así un poco más ovalada, más... Sí, acerradita, y luego coge un color amarillo, como la higuera, exactamente igual en otoño, cae en la hoja, y la ramificación es finísima, vamos, muy parecida a la del almés. Qué curioso. Lo tengo en cultivo, pero vamos, lo tengo muy pequeñito todavía, y la verdad que estoy intentando aquí, hago todo lo posible porque me sobreviva, porque también es muy friolero. No le gusta el frío, ¿no? No, nada, vamos. Pues genial, José Miguel. No sé si nos quieres, para despedir el podcast, este capítulo, que me ha parecido súper curioso poder hablar contigo y conocer tanto de los ficus y de la gran variedad que hay. Si nos quieres dar algún último consejo a los que cultivamos ficus, a los que tenemos ficus en nuestra colección. Pues por supuesto, hombre, que no decaiga la afición por los ficus y que todo el mundo intente siempre encontrar alguna, que busque alguna nueva especie para ampliar la colección, porque tenemos ahí unas 750, 800 especies donde elegir, y que con el tiempo pues seguro que nos van a traer muchísimas satisfacciones, y vamos a romper un poco la monotonía de tener siempre prácticamente el Ficus microcarpa, y así le damos un nuevo aire a la colección. Pues me quedo con ese último mensaje de romper la monotonía de los ficus microcarpa. Os animo a todos a que busquéis alguno de los nombres. Yo os digo que el Burr Davis, si no habéis tenido la oportunidad de verlo, buscarlo, porque es un ficus que, como bien ha dicho José Miguel, va a dar mucho que hablar en cuanto se empiecen a ver más ejemplares en las exposiciones y en los eventos. Y nada más, José Miguel, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer poder tenerte aquí en el podcast y aprender un poquito de este mundillo de los ficus. Gracias a ti, sobre todo Manolo, por la labor que estás haciendo y por difundir también la especie que a todos nos gusta, o a la mayoría de los que así más o menos estamos en contacto, que son los ficus. Y a ver si poco a poco los vamos viendo más en las exposiciones. Seguro que sí. Que seguro que será muy grato para nosotros, vamos. Seguro que sí. Pues de nuevo, muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Muy bien, un saludo. Muchas gracias por escuchar este capítulo de Universo Bonsai Lover Podcast. Si todavía no lo has hecho, no olvides suscribirte en tu plataforma preferida. Y si te ha gustado el capítulo, compártelo para que este Universo Bonsai Lover llegue a más gente como tú. Nos volvemos a oír dentro de 10 días.